Pero buenas tardes, en un momentito comenzamos. Bienvenidos. Bienvenida, Ara. Ahorita comenzamos. Como si se coge la silla así, pero ya no. Y con la clínica, como quieres, como es con los pasos y también porque nace la parte de ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, maestro, buenas tardes. ¿Qué tal, Ara? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues Buenas vamos tardes. a iniciar nuestra plática, sí, para dar a conocer un poquito sobre qué es este tema de las runas. Y pues, de hecho, es una plática introductoria para los que después de la plática, si gustan y se animan a tomar los talleres de nuestro curso, pues bienvenidos. Y bien, pues vemos ahí en la pantalla que al fondo tenemos una serie de símbolos. Y bueno, esos simbolitos precisamente son las runas. Y pues es un grupo de símbolos que se desarrolló en los pueblos nórdicos, en los pueblos vikingos. Y originalmente, pues estos símbolos, desgraciadamente, nacieron en una época donde pues la conciencia todavía era muy pequeñita, todavía más pequeñita de la que tenemos actualmente. ¿Sí? Estamos hablando de una conciencia de niños. Y pues debido a eso, como en esa época no había la información, la ciencia que tenemos actualmente, pues obviamente estamos hablando de una época de creencias muy rudimentarias, ¿sí? En la que pues normalmente el ser humano pues aprendió o adquirió el mal hábito de cederle su poder, de cederle su autonomía a, diríamos, a medio mundo. ¿Sí? Estamos hablando de lo que en ese entonces se consideraban dioses, a las fuerzas naturales, a los espíritus, a los ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Y como tal, pues igual que en todo, por ese desconocimiento, por esa falta de información, le pasó no solamente a las runas, le pasó a otras herramientas cuánticas como tales, como son el tarot, lo que es el I Ching, etcétera, pues se prestaron a prácticas de todo tipo, ¿sí? En ese tipo de cuestiones, pues también se consideran prácticas mágicas, supersticiosas,
y un montón de cosas. La función más difundida de las runas, pues es la parte oracular. Y pues nuevamente por falta de conocimiento y por otras fuentes de información que pues han tergiversado realmente lo que son no solo las runas, decíamos muchos otros sistemas. Se han tergiversado, se han difamado todas estas herramientas y se les ha tachado de prácticas adivinatorias y un montón de otras cosas. Sí, de hecho, la palabra más común cuando vemos las runas es la parte del oráculo. ¿Ok? Y pues decíamos, por esa falta de información, cuando oímos la palabra oráculo, pensamos que es una cuestión adivinatoria, cosas de ese tipo. ¿Sí? Entonces, es muy importante aclarar que actualmente ya tenemos herramientas como son la física cuántica, obviamente lo que es la biología, la nueva medicina germánica y muchas otras ramas de la ciencia, que ya nos permiten entender los mecanismos de cómo funcionan estas herramientas, ¿sí? Obviamente sí, definitivamente tienen que ver con el aspecto energético, ya que todo el universo es energía. Tienen que ver con la interacción de la frecuencia de onda, ¿sí? Con las frecuencias de onda biológicas que emitimos. Y eso incluye, obviamente, nuestra parte física, nuestra función celular, la función de nuestro ADN. También tiene que ver con nuestro inconsciente, ¿sí? No a nivel de una cuestión psicológica como tal, sino de una cuestión biológica. Y en ese sentido nos permite precisamente comprender cómo funcionan estas herramientas. Sí, regresando a esa parte oracular, vamos a entender ya desde la física cuántica que primeramente el futuro no está hecho. ¿Ok? Siempre es posible cambiarlo. Más si empezamos a entenderlo ya desde la parte cuántica. Por lo tanto, ni las runas, ni el tarot, ni ninguna otra herramienta adivinan el futuro. ¿Sí? Ese es el mal uso que se le ha dado a estos sistemas, precisamente por no comprender, por no tener las herramientas de ciencia, de información que tenemos actualmente. Entonces decíamos, esto nació en una etapa donde los seres humanos todavía estábamos en conciencia de niños. De hecho, la mayoría de las personas actualmente siguen en esa conciencia de niño. Y todavía pues tenemos que sumarle a este malentendimiento del funcionamiento de las cosas, le tenemos que sumar la manipulación de la información que se ha hecho a través de sistemas de control, como son, por ejemplo, la religión, como son los gobiernos, etcétera. Entonces, hay mucha desinformación ahí que no tiene nada que ver realmente con lo que son estas herramientas. Vamos a entender un poquito esta parte oracular. Vamos a ir abarcando algunos puntos, ¿sí? ¿Qué sucede? La frecuencia de onda que generan las runas son totalmente compatibles con las frecuencias de onda que emitimos los seres humanos. Sí, de hecho vamos a ver en los talleres del curso que la geometría de las runas es la geometría atómica, ¿sí? Es la geometría que adquieren los arreglos moleculares
en la biología, ¿sale? Entonces, toda esa geometría y la frecuencia de onda que emiten interactúa directamente con nuestro ADN, con las frecuencias vibratorias que emitimos a nivel de sentimiento, a nivel de emoción, y por lo tanto también tienen que ver directamente con la información que hay almacenada en nuestro inconsciente. Entonces, cuando entramos en la parte oracular, ¿qué hacen las runas? De hecho, decíamos, no adivinan nada, ¿sí? Sino que únicamente traducen la información que hay almacenada en el inconsciente y que la persona está proyectando ya sobre el mundo físico, ¿sí? Él está dando forma al mundo físico. Entonces, a través de ese lenguaje, de esos símbolos, es posible interpretar esos paquetes de información, traducirlos. De esa forma la persona puede ver, decíamos, cómo está proyectando su inconsciente y dándole forma a esa realidad que está generando, que está creando. Pero también las runas son una herramienta que nos van a permitir cambiar esa frecuencia vibratoria, cambiar esos paquetes de información para poder darle forma, literalmente poder cambiar esa realidad y generar la realidad ya conscientemente, ¿sí? Una realidad que la persona desea o quiere para ella misma. Entonces, esa es la función de la parte oracular. Ahora, ¿qué sucede con esta parte oracular? Realmente la palabra oráculo ya queda obsoleta, ¿sí? Que debe quedar descartada porque decíamos, no se está adivinando, no se está profetizando nada, sino simplemente se traduce la información de aquello que ya está en proceso de materialización. ¿Okay? En ese sentido, la palabra oráculo realmente tenemos que irla sustituyendo por algo ya más, entre comillas, científico, ¿sí? De hecho, en ese término, decíamos, ya queda obsoleto y lo estamos usando como descodificación del inconsciente, ¿sí? Vamos a entender que a nivel científico como tal, aquí es donde entra nuestra biología, es donde entra ya la física cuántica. El 95% de lo que la persona vive lo genera desde el inconsciente y hace que suceda, literalmente lo materializa. Es física cuántica 100%. Entonces, a través de este sistema, cuando ya todos esos paquetes de información del inconsciente se empiezan a ser conscientes, ya la persona va a empezar a tener la herramienta para transformar conscientemente su realidad hacia donde quiere. ¿Qué estamos diciendo? Las runas nos permiten recuperar de co-creadores, ¿sí? Dioses co-creadores de la realidad. ¿Sí? Literalmente es empoderarse cada quien de su propia realidad, darle la forma, ¿sí? Modificar esa forma si es una forma desagradable que ha estado viviendo. Conscientemente la puede modificar ya a una realidad benévola, placentera, etcétera. Sí, entonces, estas herramientas permiten al ser humano empoderarse y recuperar ese poder o creador de la realidad. Por eso es que estos sistemas, no solo decíamos, no solo las runas, sino el tarot y otros sistemas similares, pues han sido fuertemente atacados, difamados, etcétera, porque a los sistemas de control, pues no les conviene, ¿sí? No les conviene que haya gente libre, autónoma, porque pues precisamente esos sistemas dependen del control de las masas. ¿Okay?
Esa es, digamos, la parte oracular. A otros niveles, las runas tienen muchas otras funciones, porque su frecuencia de onda literalmente viene de, vamos a llamarle así, del reino de la creación. Son parte del universo, son parte de la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, sus frecuencias tienen interacción, decíamos, con nuestra biología, ¿ok? Entonces, a través de su frecuencia de onda, podemos ayudar a regular, por ejemplo, nuestros órganos, ¿sí? En cuestiones de salud, lo que es la fisiología. En otros aspectos más sutiles, ¿sí? Las runas nos permiten también modificar esos patrones y de paquetes de información del inconsciente que ahora sí nos llevan a repetición de historias. Es, por ejemplo, cuando trabajamos con la parte transgeneracional. Entonces, las runas nos van a permitir trabajar con el inconsciente biológico, el inconsciente genealógico, ¿ok? Y sanar cuestiones, Es que me invitó Erwin a una plática. que tienen que ver con Me invitó Erwin ahorita a una nuestro plática. árbol genealógico. Mira. Sí, a los compañeros asistentes a la plática les pedimos de favorzote silenciar sus micrófonos, sí, porque si no se cuela el ruido de muchas fuentes. Entonces, este trabajo con las runas nuevamente está basado también en la física cuántica a nivel del árbol genealógico. Sí, se ha demostrado que la cuestión vibratoria que emitimos los seres humanos, ya a nivel cuántico, como estamos hablando ya de una vibración que va literalmente a la velocidad de la luz, que es la frecuencia de onda, ¿sí? No importa si es a nivel de pensamiento, a nivel de la emoción, etc. En esos niveles, el tiempo y el espacio realmente no existen. Entonces, cuando trabajamos una cuestión de este tipo, ¿sí? Para trabajar con el árbol genealógico, lo que cambiamos en el presente tiene efectos no solamente al presente y hacia el futuro, sino al pasado. Estamos hablando científicamente de que el pasado se puede cambiar, sí. ¿Ok? Entonces las runas son unas herramientas muy fuertes que nos permiten literalmente no solo sanar nuestra vida, no solamente modificar la realidad personal que cada quien vive, sino que también nos permite trabajar a nivel genealógico, beneficiar a todo el clan, a los ancestros y a los posibles descendientes que estén por venir. ¿Ok? Entonces es una herramienta muy profunda. No actúa únicamente a nivel psicológico, decíamos, somos seres biológicos, no psicológicos, ¿sí? La psicología es nada más una partecita de nuestra biología. Y todo, absolutamente todo está regido por la biología, incluyendo nuestra psicología, ¿okay? Y la biología siempre gana. Las runas nos permiten volver a entender, volver a conectar con esa parte biológica, ese origen, ¿ok? Cuando hablamos de la salud física, ahí entendemos, gracias a la información más reciente que tenemos de la biología, que es la nueva medicina germánica, ahí nos damos cuenta que precisamente el cuerpo, primeramente que la enfermedad no existe, sino que el cuerpo siempre se va a adaptar y va a hacer lo correcto, va a hacer lo que le pidamos para resolver las situaciones que le presentemos lo más eficazmente posible. Y estamos hablando incluso de manifestaciones tan intensas como el cáncer y otras cuestiones que pues hasta hace poco la medicina había malentendido y
gradualmente pues ya se está poco a poco actualizando esa información. Entonces, cuando aplicamos estas herramientas vibratorias, son herramientas sutiles, pues sí, también es posible modificar nuestra salud. En especial porque, decíamos, esto nos permite regresar a ese origen, nos permite entender qué está haciendo nuestro cuerpo, por qué lo está haciendo, sí, nos permite identificar aquello que llamamos el conflicto biológico, que desencadena esos mecanismos que pues, se han mal llamado enfermedades, y no es otra cosa más que programas de adaptación sensata de nuestro cuerpo. Decíamos, para proteger a la persona, para salvarle la vida, para poder solucionar lo que se le está presentando. En ese sentido, vemos que un elemento muy importante que nos va a permitir entender cómo funcionan las runas, nuevamente tiene que ver con la biología, pero ya actualizada con la física cuántica. Es un tema que vamos a estar viendo a lo largo de los módulos. Tiene que ver con algo que se llama los campos morfogenéticos, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, muchos se preguntan cómo pueden funcionar, ya sea a nivel de descodificación, a nivel de biología. Si pues yo estoy en otra parte del mundo, no es ni siquiera mi cultura, etcétera, ¿ok? Y tiene que ver precisamente con esos campos morfogenéticos. ¿Qué sucede con el campo morfogenético? Pues vamos a ver que como personas, ¿sí? Incluso vamos a verlo todavía más pequeñito, vamos a empezar desde la célula, ¿sí? En el universo hay una estructura básica de la vida que se llama toroide, ¿sí? Y ese toroide es precisamente la forma del campo electromagnético sobre la cual se construyen las formas físicas, ¿ok? Si buscamos en internet lo que es un toroide, ¿sí? Un campo toroidal, vamos a ver que tiene la forma más o menos como una especie de dona, ¿ok? Y si vemos, por ejemplo, la corona solar, esas líneas del campo magnético precisamente van a lo largo de ese toroide. Bien. Todas las estructuras biológicas generamos ese campo, ¿sí? Empezando desde los átomos, empezando desde nuestras células, ¿sí? Cada célula tiene su campo toroidal y así sucesivamente. Entonces, como personas, cada persona tiene su campo toroidal. Ese es el campo morfogenético, ¿ok? Y este campo se sigue reproduciendo, todos están conectados, ¿sí? De modo que a nivel familiar, cada familia tiene su campo. En ese campo, ese es el campo del inconsciente, el inconsciente biológico, ¿sí? Que une, por ejemplo, a una familia o a individuos, ¿sí? Es lo que permite que, por ejemplo, si a ti te toman una muestra de ADN, ¿sí? Y esa muestra la reparten por así, alrededor del mundo en el número de muestras que tú quieras. Pueden ser 100, pueden ser 1000, las que tú quieras, ¿sí? Y si a ti, en un momento dado, vamos a dar un ejemplo, te ponen a ver una película, por ejemplo, de terror, ¿ok? Los cambios que sufre tu ADN en tu cuerpo, ¿sí? Son exactamente los cambios que sufre tu ADN
que está repartido alrededor del mundo. Simultáneamente, no importa la distancia, no importa el tiempo. ¿Ok? Entonces, estos campos morfogenéticos, ¿qué hacen? Conectan toda la información, ¿sí? Que se va generando como individuo, que se va generando como clan, como familia, ¿sí? De ahí es que podamos trabajar con el árbol genealógico, con los ancestros, ¿ok? Y eh, toda esta información, decíamos, está interconectada y se va conectando. Después de la familia, vamos con grupos más grandes, ¿sí? Ya sea por culturas, por ciudades, y por último a nivel planetario, que es la especie, ¿sí? Cada especie tiene su campo morfogenético y sin ese campo morfogenético no puede existir, ¿vale? Los seres humanos, precisamente conectados a través de ese campo morfogenético de la especie humana, ¿sí? Como es un campo electromagnético, el campo electromagnético lo que hace es el que almacena y fija la información. Es el Internet de la naturaleza, ¿sale? Entonces, no importa si es en el presente, si fue un evento en el pasado, ¿sí? La información queda plasmada, queda almacenada en ese campo morfogenético. Y de la misma forma que vemos que nuestro ADN, aunque esté repartido por muchas partes del mundo, sufre los mismos cambios que en tu cuerpo simultáneamente, ¿sí? Toda esta información que subimos como especie a ese campo morfogenético queda vigente igual. No le afecta el tiempo, no le afecta el espacio. Y como especie, decíamos, estamos interconectados. Toda la información que se ha generado como especie, en este caso vamos a centrarnos en las runas, en los pueblos nórdicos, ¿sí? En los pueblos vikingos. Como somos tecnología biológica, ¿sí? Y a nivel de frecuencia vibratoria, en el momento que buscamos una información específica, conectamos con ella. Y es así como a través de las runas, ¿sí? Podemos conectar nuestro inconsciente a esos paquetes de información y las runas pueden descodificar el inconsciente de la persona, ¿sí? Volviéndose un código entendible para el cerebro. ¿Ok? Entonces así es como se puede traducir la información del inconsciente de la persona para que una vez que ya la tiene consciente, ya conscientemente puede hacer ese cambio de paquetes de información, esos cambios de vibración para empezar a materializar una realidad diferente de aquella que ha materializado desde el inconsciente. ¿Sí? Entonces vemos aquí que esto no tiene que ver nada con la adivinación, ¿sí? Es algo 100% científico, que decíamos, pues, desgraciadamente surgió en una época donde no se contaban con estas herramientas y pues se ha prestado para, pues, muchas cosas, ¿no? Ya sea mal uso de estos sistemas, para supersticiones, para una información tergiversada, como veíamos ahorita, el futuro no está hecho, por lo tanto las runas no adivinan, no predicen nada, ¿ok? Y pues afortunadamente todos estos campos de información y de ciencia nos están permitiendo actualizar, nos están permitiendo enriquecer y ampliar el campo de aplicaciones que tienen todas estas herramientas, porque son herramientas muy profundas, muy potentes, sí, y pues en ese sentido, sí es una oportunidad genial que tenemos como especie de empezar a utilizar todas estas herramientas. Hay otras aplicaciones que tienen las runas, ¿sí?
se ha hablado, por ejemplo, de lo que son talismanes, que son, por ejemplo, amuletos y cosas de ese tipo. Bien. Nuevamente vamos a hablar de ciencia. ¿Ok? Entonces, las runas como tal, decíamos, ellas trabajan a nivel de frecuencia de onda. ¿Ok? Y tiene que quedar claro que la runa como tal no va a ser la chamba por ti. ¿Sale? Como todo es sintonía, sí, hace poquito ahí en el grupo que estábamos subiendo algo de información, pues preguntaban si a través de las runas se podía romper, por ejemplo, hechizos y cosas de ese tipo. Pues sí, efectivamente, pero como explicamos, la runa no va a ser la chamba por la persona. Sí, las runas solamente son herramientas. Y por ejemplo, en este campo que estamos hablando del talismán y del amuleto, una cosa es un amuleto y un talismán que tú esperas que te haga toda la chamba, ¿sí? Y realmente las cosas no funcionan así. En cambio, cuando trabajamos con las runas, la runa te pone a chambear, ¿sí? A través de toda esta información vamos a ir entendiendo que si alguna energía te afecta, es porque tú eres cómplice de ello. Porque tú estás vibrando, tú te estás sintonizando igualito que tu celular, ¿sí? A un determinado grupo de vibraciones o de información y vas a interactuar con ellas, ¿ok? Entonces, la runa lo que va a hacer, te va a ayudar a cambiar esa vibración. Cuando tú sales de esa frecuencia, pues obviamente lo que está en esa frecuencia ya no te va a alcanzar. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que las runas no son mágicas, aunque se les hayan dado el nombre de mágicas. Aquí vamos a retomar el punto que teníamos hace ratito. Cuando no entendemos cómo funciona tal o cual cosa, ¿sí? Los seres humanos tenemos el mal hábito de que queremos explicarlo todo y cuando no lo entendemos, entonces le damos el nombre de mágico, le damos el nombre de sobrenatural, de divino, o de viendo la percepción de cada quien, etcétera, ¿sí? Cuando realmente esto es lo más natural porque siempre ha estado ahí. Lo único que nos ha faltado es entender cómo funcionan las cosas, porque son parte de ese mismo universo del cual también formamos parte, ¿ok? Entonces, vamos a entender que las runas no adivinan nada, no son mágicas, son cuánticas, ¿sí? Porque trabajan a nivel de vibración y son herramientas para crecimiento, para evolución humana. Decíamos, es para que los seres humanos gradualmente vayamos recuperando ese poder que, por conciencia de niños, se le ha cedido, ¿sí? A gran cantidad de elementos y de seres, etcétera, etcétera, ¿sí? Desempoderándonos y quitándonos la responsabilidad de nuestro propio destino, ¿sí? Dejándoselo a otros. Y pues realmente es una lástima porque ahorita realmente seríamos una raza súper avanzada, ¿sí? Que literalmente tenemos la capacidad de hacer milagros, ¿sí? Y pues lo hemos perdido por estarle cediendo poder a otros. Entonces las runas, su función es que nos volvamos a reempoderar, que volvamos a recuperar todo ese potencial, decíamos, de Dios co-creador de la realidad. Veíamos que a través de las runas es posible regular nuestros órganos, sí, por frecuencia de onda. Vamos a ver en los cursos que
Nuestros órganos, nuestras emociones, igual por frecuencia de onda, tienen color, tienen forma, etcétera, etcétera. ¿Puede cambiar todo eso? Sí, totalmente. Hay gran cantidad de aplicaciones, decíamos, que tienen las runas, sí. Aquí vemos que lo podemos utilizar para descodificar nuestro inconsciente, para poder moldear la realidad ya conscientemente hacia donde queremos, ¿sí? Crear una realidad benéfica para cada quien. Podemos regular nuestros órganos, nuestra biología, ¿sí? Podemos regular nuestras emociones, ¿sí? Ya que también cada emoción tiene una frecuencia de onda. A través del paquete vibratorio de las runas, podemos también interactuar con los estados emocionales. ¿Okay? A nivel del inconsciente, aparte de interpretar ahora sí, la información que está almacenada en el inconsciente, las runas, por su frecuencia de onda, en especial cuando se interactúa con ellas ya en una forma consciente, nos permiten modificar esa información, nos permiten modificar esa vibración que estamos emitiendo, ¿sí? Y nos permiten crear realidades diferentes. A nivel emocional, nos permiten cambiar esos paquetes de información que se quedan incrustados en el ADN, en el inconsciente. Y decíamos, pues, no solamente de la persona, sino a nivel genealógico de todo lo que es el clan. Se puede trabajar, de hecho se puede constelar a través de las runas. Todo eso se va a ver a través del curso. Y vamos a ver que también las runas pues pueden tener una interacción muy potente, ya que su estructura es la que conforma la materia física, en especial la materia cristalina. Entonces vamos a ver en el curso que las runas interactúan y se potencian enormemente. Digamos que son una mancuerna que están hechas una para el otro con los minerales cristalinos, ¿sí? Y otros elementos como son las plantas, ¿ok? Lo que son realmente los elementos. Entonces, las runas son una herramienta muy, muy amplia, muy vasta, que tiene una gran cantidad de aplicaciones, ¿sí? Y pues el objetivo de estos talleres, estos cursos, no es únicamente la difusión de información, ¿sí? Sino que esas herramientas realmente se usen, se pongan en práctica, que se observen y se experimenten los resultados, ¿sí? Que son palpables, que se compartan, ¿sí? Ya que pues es una herramienta que es para que el ser humano se reempodere de sí mismo, ¿ok? Y por lo mismo, en los talleres, sobre todo cuando presentamos alguna herramienta, ¿sí? Siempre hacemos lo posible por tener en existencia aquellos elementos que pudieran requerir para el curso o para el taller, ¿sí? Entonces, tenemos en existencia lo que son precisamente runas, juegos de runas, juegos runas individuales, runas con minerales, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto lo tenemos en existencia, procuramos siempre tenerlo en existencia, precisamente para que puedan utilizarlos, puedan tenerlos a su alcance, que puedan vivir la experiencia y de hecho pues desarrollar su propio potencial a través de estas herramientas. Ahora sí que no se quede nada más en la información. En ese sentido,
Aquí nuestra compañera Araceli, ella ha tenido un poquito de experiencia con las runas. No sé si nos quisieras compartir un poquito de esa experiencia, Ara. Sí, maestro, gracias. Pues sí las he utilizado, sobre todo cuando siento que estoy, cuando quiero, por ejemplo, tener éxito en alguna situación. Algunas veces comenté acerca de un trámite que tenía que hacer de un pago de catastro y pues ya se había ido y se habían dado los documentos, pero bueno, nos regresaron. En la siguiente, lo que hice que en el folder donde estaban los documentos, puse varias de las runas que usted nos ha enseñado y fue muy rápido el trámite y la persona que había ido a hacer el trámite se sorprendió porque dijo, es que es el mismo de la oficina que me había regresado y que me había rechazado la documentación. Y hoy cambió, me trató muy amable, pasé muy rápido y el trámite fue de inmediato. Entonces sí me ha funcionado y digo, estoy contenta porque no me he conectado a todo el curso. Han sido pocos los talleres que he tomado, a veces por mis actividades, pero realmente funcionan. Como dices, a través de esta parte del inconsciente, yo creo que también de repente nos bloqueamos y ya ocupando las runas que nos dice, incluso he utilizado algunas que solamente es porque me resuenan. Coloco y se lo he comentado a usted, oiga, coloqué esta y me funcionó y ya usted me ha explicado por qué. Entonces, de verdad que yo sí recomiendo y esta parte con los minerales, porque yo también amo todo lo que son los minerales, me encanta y los he puesto en práctica con ellos y también me ha funcionado bastante, tanto para la parte física como para parte física me refiero a nuestro organismo. Mis hijos, por ejemplo, siempre se están poniendo algis en la zona de plexo solar. Ellos se dibujan con un lapicero, y luego yo volteo y los veo y pues a veces están conectados y están escuchando o están cerca de mí y están escuchando lo que estoy aprendiendo con usted y cuando veo ya traen su algis pintada aquí en el plexo solar y digo, y ahora es mi protección, mamá, traigo mi algis. Entonces, pues ellos también, lo que usted dice ahorita me resuena del inconsciente, ¿no? Que vamos generando esa información con ellos. Y en la parte de la salud, pues también le compartí acerca de un mioma que yo tuve. Y yo fui un miércoles y me iban a operar ya el sábado y le dije al doctor, no, espérese, yo sé que hay algo ahí que tengo que trabajar. Y bueno, hace un mes que me hice, el 70% de ese mioma está calcificado. Entonces, parte de eso también fue el trabajo que hice con las runas. Y pues gracias, por eso estoy aquí, pues tratando de aprender más todavía. Gracias, maestro. Gracias, Ara, por compartirnos esa experiencia. Sí, entonces vemos que las runas, decíamos, no son mágicas para nada, ¿sí? Pero sí son una herramienta que nos permite desbloquear, ¿sí? Desbloquear esos paquetes de información, esos programas, de hecho eso es lo que son programas, ¿sí? Que están incrustados en el inconsciente, en el ADN, y que incluso muchas veces son programas de ancestros, ¿ok? Entonces las runas nos permiten trabajar, modificar esos paquetes de información, se modifica la información que se proyecta sobre el mundo físico y entonces es posible transformar, cambiar o crear una realidad diferente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de lo sutil, estamos hablando de la energía, estamos hablando de la biología. ¿Sí? Vamos a entender que la energía, aquello que llamamos el espíritu, la mente, etcétera, son parte de la biología. No son cosas separadas, entonces es un trabajo de integrar literalmente todas las partes de nuestro ser para
conscientemente ya ir desarrollando o recuperando, decíamos, todo ese potencial de hacer milagros, literalmente. Sí, esa es la finalidad de las runas. Como nuestra compañera Ara nos comentó, sí se puede aplicar para solución de situaciones. Sí, ok, pero vamos a entender que la solución es por los cambios que va experimentando la persona. ¿Sí? Eso se va a emitir al exterior y obviamente la realidad va a cambiar. ¿Sale? Pero no es porque la runa haga una magia como tal resolviéndote la situación, no. Es que te ayuda a cambiar tus paquetes de información. ¿Sale? Entonces, esto es importante explicarlo porque decíamos, las runas nos van a poner a chambear. ¿Sí? Son una herramienta genial, pero nos van a poner a chambear, nos van a poner a crecer, a evolucionar, ¿ok? Entonces, es un trabajo muy padre, muy bonito. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo, Fénix, Sí, mira, Enriqueta. cuando una persona ha tenido el COVID deja unas secuelas, pues a veces bastante raras y a veces propias de la enfermedad, como son lesiones en los pulmones y cosas así, pero también afecta a la psique. Yo platiqué con una persona de un caso así que se quedó con mucha ansiedad, es más, tiene hasta a veces como quiere suicidarse, quiere hacer cosas así muy raras. ¿Funciona ahí trabajar con ella con las runas? Ayuda. Ayuda porque estamos hablando de que en ese sentido, si ya hubo un daño neurológico, ¿sí? Entonces, las runas van a ayudar hasta cierto punto. Digo, como dijimos, tampoco son mágicas, tampoco son milagrosas como tal, ¿ok? Entonces, aunque trabajan con frecuencia de onda, sí, también tienen su límite. También tienen su límite, pero definitivamente que pueden ayudar muchísimo, sí. Ah, bien. Gracias. Yo para problemas dentales, ¿Perdón? yo, Carmen Márquez, para piezas dentales o problema dental también funcionan las runas. Mira, sí pueden ayudar, sobre todo porque, ahora sí te voy a dar un tip de lo que vemos en los cursos, ¿sí? O sea, primero, hay dos factores en tus dientes, ¿vale? El primero es tu riñón. Ah, ok. Todo lo que son tus huesos, incluyendo tus dientes, ¿sí? Dependen de la vitalidad de tu riñón. Si por alguna razón tu riñón se debilita, sí, efectivamente se pueden deteriorar tus dientes, se puede haber caries o que se aflojen, etcétera. ¿Sale? Eso sí. Ese es un dato. El otro dato, hay que revisar dos cuestiones. Una, ¿qué está pasando en tu riñón? ¿Sí? ¿Estás viviendo alguna cuestión emocional, sobre todo de miedo? ¿Sí? Cosas que te generen miedo. Cosas que te generen literalmente sentirte menos, incapaz, por ejemplo, de sostener lo que llamamos un bocado, ¿sí? Un bocado simbólico. Un ejemplo que te doy, haz de cuenta que tienes un negocio, ¿sí? Y tienes un proyecto bien jugoso, estás a punto de concluirlo, y de pronto por alguna razón ese negocio no se logra. Es como si literalmente es un bocado simbólico, es como si te lo arrebataran, ¿sí? Y si tú te sientes, por ejemplo, desvalorizada, te sientes incapaz de retener ese bocado, de atraparlo, etcétera, sí, tus dientes van a padecer, se van a descalcificar, etcétera. Esta es parte de la biología. ¿Ok? Ahora, ¿las runas te pueden ayudar? Sí, porque hay runas
que trabajan a nivel del riñón, entonces, ¿pueden ayudar a mejorar tu dentadura? Sí. Pero quede claro que no va a hacer la chamba por ti. Hay que resolver esa situación que estás viviendo. Hay que encontrar la forma de que tú puedas ser capaz de revalorizarte. Si estás pasando por situaciones de miedo, hay que solucionar esa situación, ¿sí? Para que de fondo tus dientes dejen de padecer y de desgastarse. Muchas ¿Ok? gracias. ¿Sale? Entonces, ¿te pueden apoyar mucho las runas? Sí. Tanto para, a nivel de descodificación, encontrar cuál es tu conflicto biológico que está originando eso, ¿sí? Para darte la herramienta que tú encuentres la forma de solucionarlo, ¿sí? Y también la aplicación local de runas que interactúan con tu riñón también te pueden ayudar para que en lo que tú vas resolviendo todo eso, ahora sí retrasar ese deterioro de tus dientes. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Todavía nos quedan algunos minutitos. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, alguna duda sobre este tema que hemos visto? Fénix, ¿Sí? todo lo que trabajemos con runas puede ser presencial o a distancia. Mira, sobre todo la cuestión de descodificación, sí, ya sea la descodificación, ya sea de tu nombre, la descodificación de tu inconsciente a nivel general o sobre un tema específico, todo eso se puede trabajar a través ahora sí, a distancia. Siempre, obviamente, es mejor lo presencial, sí, sí, pero por alguna razón no puedes presencial. Estos temas que acabo de mencionar sí se pueden trabajar a distancia. De hecho, tenemos el servicio en línea. Ajá. Vamos a ver dentro de los cursos, sí, que también es posible mandar sanación a distancia. Muchas cuestiones de salud se pueden trabajar a distancia, sí. De hecho, en el curso aprenden a hacerlo, ustedes mismos lo puedan hacer, ¿ok? Sí se puede trabajar. Hay cosas, obviamente, que por fuerza tienen que ser presenciales, ¿sí? Pero muchos aspectos sí se pueden trabajar en línea o a distancia. Ah, bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Para la vista igual funcionan. Mira, nuevamente, tus ojos, Ajá. ¿ok? Dependen de tu hígado, Ok. Ajá. ¿sale? Entonces, si hay mucha bilis, si hay frustración, resentimientos, cosas de ese tipo, tu vista va a padecer, sí. ¿Ok? Ujú. Ese es a nivel origen de hígado, a nivel de la parte energética de tus órganos, ¿sale? Ujú. Ahora, la parte biológica, hay que ver qué está pasando en tus ojos, Mm, ¿sí? ujú. Hay que ver si es, por ejemplo, si padeces de conjuntivitis, si padeces, a lo mejor cataratas, cosas de ese tipo, porque son diferentes conflictos biológicos, Ujú. ¿ok? Entonces, habría que ver qué es lo que está pasando en tus ojos para ver qué tipo de conflicto biológico está activando esa función de tus ojos, ¿sí? Porque vamos a ver que, por ejemplo, si es una conjuntivitis, la conjuntivitis ya es una fase de reparación de tu cuerpo. No es una enfermedad, es que tu cuerpo se está reparando a través del virus. Esa es la función de los virus, reparar nuestros tejidos. ¿Ok? Ujú. Si es una conjuntivitis es porque algo perdiste de vista y ya lo volviste a ver. Ok. Es un ejemplo. Sí, te digo, Sí. ahí habría que ver bien específico cuál es la manifestación de tus ojos Mm, para ver realmente el conflicto biológico y a lo mejor te vas a enterar que ya estás en la etapa de reparación, ya no estás en la etapa, entre comillas, de enfermedad. mm.
¿Ok? Entonces, todos estos temas, todos estos puntos, precisamente los vamos viendo a través del curso, ¿ok? Y literalmente es un paradigma totalmente diferente que te permite entender nuevamente que la enfermedad no existe, ¿sí? Que tu cuerpo siempre hace lo correcto y que si tú solucionas aquello que tú le estás presentando a tu cuerpo para que lo resuelva, ¿sí? Tu cuerpo sabe qué hacer para repararse y regresar a la normalidad. ¿Ok? Entonces, esa es la información más actual que tenemos de la biología y ahí te vas a dar cuenta que la enfermedad como tal no existe. Solamente existen los programas de adaptación de tu cuerpo tratando de resolver lo que tú le pides. Mm. Muchas gracias. Bien, decíamos, todos estos puntos, todos estos temas que estamos abordando aquí son temas que vemos a lo largo del curso y pues ahora sí, si quedan invitados, ¿sí? Este curso ya estamos por iniciarlo, ahora en julio, y si gustan que les mande la información, el programa, la duración, los temas que vamos a ver, ahora sí toda la información en detalle, con gusto se las podemos enviar. No es necesario que tomen todo el curso, pueden tomar algún tema en especial que les interese, pero como ahora sí todo es pues es parte de lo mismo, pues siempre recomendamos que lo tomen completo para que pues ahora sí no les queden lagunas, etcétera. ¿Sí? Es cada sábado, es un tema cada sábado, y son 28 temas, son 28 módulos que vamos a ver. Ok, pues, va a estar muy interesante, muy bueno. Decíamos, también tenemos servicios en línea de descodificación, tanto del nombre de la persona como de su inconsciente. Ok, y pues vamos a estar a sus órdenes cuando lo deseen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta ya antes de terminar nuestra plática? Sí, maestro. A mí me gustaría saber, porque nombró usted algo de la constelación, ese tema no lo he visto. ¿Viene como tal? ¿Constelaciones con runas? Sí, precisamente es un módulo específico que es precisamente constelar con runas. Ah, ok. Está interesante. Sí, Sí. ahí son 2 o 3 módulos donde vamos a trabajar con el árbol genealógico, entre ellas va a ser constelación con runas. Sí, gracias. Entonces, sí, yo sí quiero que me envíe el programa para empezar a tomar, porque los 3 primeros módulos no los he tomado. Ok, con todo gusto. Gracias, maestro. Ok, pues. Maestro, buenas tardes. Soy Alma Lucía. ¿Qué tal, Lucía? Me gustaría que me mandara la información, por favor. Ok, con todo gusto. Este curso es en línea, ¿verdad? Sí, el curso es en línea, entonces aunque estén lejos lo pueden tomar con todo gusto. Y cada módulo queda grabado. Sí, entonces si por alguna razón no lo pudieran estar para la clase, van a tener acceso a la grabación. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante. Sí, un favorzote, los interesados que quieran que les mande la información, ahí por el WhatsApp ya les llegó el link ahorita para la plática. Entonces, ¿Sí? si me mandan un mensaje, con todo gusto, les mando el programa, la información. Claro que sí. Ahorita mismo le mando, ¿qué quiere? ¿Mi correo o mi número telefónico? No, nada más por WhatsApp, mándame un mensaje. WhatsApp. Y yo por ahí mismo te mando la información. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, maestro. Sí, gracias a ustedes, gracias Sara. Si ya no hay más preguntas,
pues vamos a concluir esta plática. Sí, no me queda más que agradecerles por su presencia. Espero que haya sido de algún interés, incluso también de alguna utilidad. Sí, y pues los que estén interesados están cordialmente invitados y son bienvenidos a nuestros cursos y a nuestros talleres. Gracias. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas Muchas gracias. gracias. Bonita tarde para Igualmente. todos. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.